Todo el mundo conoce la lengua de suegra como una planta casi imposible de matar. Sobrevive con poca luz, aguanta semanas sin agua y parece mantenerse fuerte incluso cuando la ignoras por completo. Y justamente por eso, muchísimas personas terminan dañándola sin darse cuenta. Porque esta planta rara veces muestra el problema al principio. Las hojas siguen verdes. La maceta parece normal. Y durante meses, todo da la impresión de estar bien. Pero debajo de la tierra, las raíces pueden empezar a debilitarse lentamente por exceso de humedad, poca luz o un sustrato incorrecto. Y cuando las señales finalmente aparecen, muchas veces el problema ya lleva semanas avanzando. Por eso tantas personas sienten que su lengua de suegra murió de repente, cuando en realidad, la planta llevaba mucho tiempo bajo estrés. Muchos de los errores más comunes parecen completamente inofensivos al principio. En este video vas a descubrir 10 secretos que cambian por completo la forma de entender esta planta. Secretos sobre la luz, el riego, las raíces, el crecimiento lento y las señales que casi nadie interpreta correctamente. ¿Por qué hay una enorme diferencia entre una planta que simplemente sobrevive y una planta que realmente está sana? La lengua de suegra se volvió una de las plantas favoritas en apartamentos modernos por una razón muy simple: parece no necesitar nada. Pero ahí es donde comienzan muchos problemas. Y el primer secreto empieza justamente con una idea que casi todo el mundo repite sobre esta planta: que mientras menos atención reciba, mejor. Número 1. La lengua de suegra no ama el abandono, ama el equilibrio. Mucha gente compra una lengua de suegra porque escucha siempre la misma frase: es una planta que sobrevive sola. Y técnicamente, es verdad. Puede aguantar semanas sin agua, soportar interiores secos y seguir viva, incluso en condiciones donde otras plantas morirían rápido. Pero ahí es donde comienza uno de los mayores malentendidos. Porque sobrevivir no significa estar sana. Muchas personas dejan la planta olvidada durante meses, pensando que mientras siga verde, todo está bien. Pero con el tiempo, las hojas pueden perder fuerza, el crecimiento se vuelve casi inexistente, y las raíces empiezan a debilitarse lentamente. La lengua de suegra no necesita atención constante, pero sí necesita estabilidad. Un ambiente estable. Un sustrato que drene bien. Y alguien que observe las señales antes de que aparezca el daño visible. El error más común es pensar que esta planta ama el abandono total. En realidad, lo que mejor funciona es el equilibrio. Y el siguiente secreto. Pruebas en territorio sentos en que muchas personas entienden la luz en interiores. Número 2. Puede sobrevivir en poca luz, pero no crecer bien. Uno de los motivos por los que esta planta se volvió tan popular en apartamentos modernos es porque puede sobrevivir en lugares con poca luz. Pasillos, baños, esquinas oscuras. La lengua de suegra suele seguir viva incluso ahí. Y justamente por eso, mucha gente cree que la planta está feliz. Pero la realidad suele ser muy diferente. Con poca luz, esta planta entra en una especie de modo de supervivencia. Sigue viva, pero crece mucho más lento. Produce hojas más débiles y casi nunca desarrolla nuevos hijuelos. A veces pasa meses enteros sin mostrar señales claras. Y como las hojas siguen verdes, el problema pasa desapercibido. La mayoría de las lenguas de suegra crecen mejor cerca de una ventana con luz indirecta brillante. No necesitan sol fuerte todo el día, pero sí suficiente energía para mantenerse activas y fuertes. Porque incluso una planta resistente necesita luz para prosperar. Y el siguiente secreto empieza justamente en la parte que casi nadie revisa. Debajo de la tierra. Número 3. Las raíces se dañan antes de que las hojas lo muestren. Con la lengua de suegra, muchas personas miran solo las hojas. Si están verdes y firmes, creen que todo va bien. Pero el verdadero problema casi siempre empieza abajo. Debajo del sustrato, las raíces pueden empezar a sufrir mucho antes de que la planta muestre una señal clara. Si la tierra permanece húmeda demasiado tiempo,
Las raíces reciben menos oxígeno, se debilitan y pueden comenzar a pudrirse lentamente. Lo más engañoso es que la planta puede seguir viéndose normal durante semanas. Y cuando por fin aparecen hojas blandas, amarillas o caídas, muchas veces el daño ya estaba avanzando en silencio. Por eso, uno de los secretos más importantes es no esperar a que las hojas griten el problema. Hay que aprender a leer la tierra, el peso de la maceta y el ritmo real de secado. Porque en esta planta lo invisible suele importar más que lo visible. Y eso nos lleva directamente al siguiente secreto, la maceta. Número 4. La maceta correcta imita más de lo que parece. Lengua de suegra, se ve preciosa en macetas decorativas grandes, pesadas y elegantes. Por eso, muchas personas la ponen en recipientes modernos que combinan perfecto con la casa. Pero una maceta bonita no siempre es una maceta buena. Si es demasiado grande, la tierra tarda mucho más en secarse. Y si no tiene buen drenaje, el agua puede quedarse atrapada en el fondo sin que nadie lo note. Ese exceso de humedad es uno de los enemigos más silenciosos de esta planta. La lengua de suegra suele estar mejor en una maceta ajustada, estable y con agujeros de drenaje. No necesita demasiado espacio vacío alrededor de las raíces. Necesita aire. Necesita secarse. Necesita que el agua pueda salir. Porque a veces, el problema no es cuánto riegas, sino dónde está atrapada esa agua. Y el siguiente secreto puede evitar una de las reacciones más peligrosas de los principiantes. Número 5. Las hojas arrugadas no siempre significan falta de agua. Cuando las hojas de una lengua de suegra empiezan a verse arrugadas o blandas, la reacción más común es inmediata. Echar más agua. Y muchas veces, eso empeora todo. Porque las hojas arrugadas no siempre significan sed. A veces, el verdadero problema es que las raíces ya están dañadas y no pueden absorber agua correctamente. La planta parece deshidratada, incluso cuando la tierra sigue húmeda. Y ahí es donde muchos principiantes entran en un ciclo peligroso. Riegan más, las raíces se debilitan todavía más, y el problema sigue creciendo debajo de la tierra. Antes de volver a regar, lo importante es revisar el sustrato y entender qué está pasando realmente en las raíces. Porque en esta planta, demasiada agua puede verse exactamente igual que muy poca. Y después de este punto, muchas personas empiezan a creer que su planta está muriendo, cuando en realidad podría estar pasando por algo completamente normal. Número 6. Crecer lento no siempre es una mala señal. Una de las cosas que más desespera a los principiantes es ver que su lengua de suegra pasa meses sin crecer casi nada. No aparecen hojas nuevas. No salen hijuelos. Y la planta parece completamente detenida. Pero muchas veces, eso es normal. La lengua de suegra crece mucho más lento que otras plantas de interior, especialmente durante el invierno, o en espacios con menos luz y temperaturas más frescas. Y el problema es que mucha gente intenta arreglar ese crecimiento lento con más agua, más fertilizante o cambios constantes de maceta. Ahí es cuando comienzan los verdaderos problemas. Porque esta planta no responde bien a la ansiedad del cuidador. Responde mejor a la estabilidad, la paciencia y el tiempo. A veces, una lengua de suegra sana no está creciendo rápido. Simplemente está conservando energía. Y el siguiente secreto explica por qué seguir un calendario fijo de riego puede ser mucho más peligroso de lo que parece. Número 7. El sustrato seco es más irritante que el calendario de riego. Muchas personas riegan su lengua de suegra siguiendo una rutina fija. Una vez por semana. Cada 10 días, todos los domingos. Pero esta planta no entiende calendarios. La velocidad con la que la tierra se seca cambia constantemente según la temperatura, la humedad, el tamaño de la maceta y la cantidad de luz que recibe la planta. En verano, el sustrato puede secarse rápido. En invierno, puede seguir húmedo durante semanas.
Y ahí aparece uno de los errores más peligrosos. Regar porque ya toca, aunque la tierra todavía conserve humedad. Con el tiempo, ese exceso constante de agua empieza a debilitar las raíces lentamente. Por eso, el verdadero secreto no es seguir fechas exactas. Es aprender a revisar el sustrato antes de regar. Porque para esta planta, una tierra seca suele ser mucho más segura que una tierra constantemente húmeda. Y cuando finalmente encuentra estabilidad, empieza a mostrar una de las señales más emocionantes para cualquier amante de las plantas. Número 8. Los hijuelos aparecen cuando la planta se siente estable. Muchas personas esperan ver nuevos hijuelos pocos meses después de comprar su lengua de suegra, pero a veces pasa un año y no aparece nada. Y eso suele generar frustración. Lo que mucha gente no sabe es que esta planta normalmente produce hijuelos cuando siente que el ambiente es estable y las raíces están cómodas. Si la cambias constantemente de lugar, si el riego es irregular o si las raíces están bajo estrés, la planta concentra toda su energía en sobrevivir, no en reproducirse. Por eso algunas lenguas de suegra producen nuevos brotes rápidamente, mientras otras parecen quedarse congeladas durante años. La estabilidad importa más de lo que parece. Buena luz indirecta. Riego moderado. Una maceta adecuada. Y paciencia. Porque muchas veces, los hijuelos aparecen justo cuando dejas de intentar forzar el crecimiento. Y el siguiente secreto es especialmente importante durante los meses más fríos del año. Número 9. El frío puede dañarla más de lo que mucha gente cree. La mayoría de las personas piensa en la lengua de suegra como una planta extremadamente resistente. Y lo es, pero hay algo que muchas veces subestiman: el frío. Especialmente durante el invierno. En muchos apartamentos, la planta termina cerca de ventanas heladas, corrientes de aire o cristales, que bajan muchísimo de temperatura durante la noche. Y aunque la planta no muera inmediatamente, el estrés empieza a acumularse lentamente. Las hojas pueden perder firmeza. Aparecen manchas blandas. El crecimiento se vuelve mucho más lento. Y algunas raíces empiezan a debilitarse sin señales claras al principio. El problema es que mucha gente sigue regando, igual que en verano, justo cuando la planta consume mucha menos agua. Durante los meses fríos, la estabilidad vuelve a ser clave. Menos agua, temperaturas más constantes y evitar corrientes heladas. Porque incluso una planta resistente tiene límites. Y después de entender todo esto, llegamos al secreto más importante de todos. Número 10. Su mayor secreto es que mejora cuando dejas de manipularla tanto. Muchas personas intentan ayudar demasiado a su lengua de suegra. La cambian constantemente de lugar. La riegan por si acaso. Le agregan fertilizante seguido. Cambian la tierra demasiado pronto. Y revisan la planta cada pocos días buscando señales de crecimiento. Pero esta planta funciona de una manera muy diferente. La lengua de suegra ama la estabilidad. Cuando encuentra una maceta adecuada, una buena luz y un ritmo tranquilo de riego, suele fortalecerse sola con el tiempo. Sin demasiada intervención. Y ahí está el gran secreto que muchos principiantes descubren demasiado tarde. Esta planta normalmente sufre más por exceso de atención que por abandono. A veces, la mejor decisión no es hacer más. Es dejar de intervenir constantemente. Y justamente por eso, los siguientes errores son muchísimo más comunes de lo que la mayoría imagina. Y honestly, muchos de estos errores parecen pequeños. Principio. La planta sigue verde. Las hojas siguen de pie. Y todo da la impresión de estar bajo control. Pero precisamente ahí está el problema. La lengua de suegra suele deteriorarse lentamente. Y cuando las señales finalmente aparecen, el daño muchas veces lleva semanas avanzando en silencio. Por eso, estos próximos errores son tan comunes en apartamentos
y casas de todo el mundo. Número 1. Regarla solo un poco, cada pocos días. Muchas personas creen que una pequeña cantidad de agua no puede hacer daño. Así que riegan apenas un poco, pero muy seguido. Y con el tiempo, la tierra nunca llega a secarse completamente. Ese exceso constante de humedad reduce el oxígeno alrededor de las raíces y crea el ambiente perfecto para que aparezca la pudrición lentamente. Lo peor es que el problema no suele verse de inmediato. La planta puede seguir normal durante semanas, mientras las raíces empiezan a debilitarse debajo del sustrato. La lengua de suegra tolera mucho mejor quedarse seca unos días más que permanecer húmeda todo el tiempo. Porque en esta planta, el exceso pequeño y constante suele ser más peligroso que un descuido ocasional. Nombre 2. Usar macetas bonitas sin drenaje. Las macetas decorativas se ven increíbles dentro de casa, especialmente en apartamentos modernos y espacios minimalistas. Y justamente por eso, muchísimas lenguas de suegra terminan plantadas en recipientes sin agujeros de drenaje. El problema es que el agua queda atrapada en el fondo sin que nadie la vea. La parte superior de la tierra puede parecer seca, mientras abajo las raíces siguen rodeadas de humedad durante días o incluso semanas. Y como esta planta muestra el daño lentamente, muchas personas no descubren el problema hasta que aparecen hojas blandas, mal olor o raíces negras. Una buena maceta no necesita ser complicada. Solo necesita permitir que el exceso de agua salga. Porque a veces, el mayor peligro no es el riego, sino el agua que nunca pudo escapar. Número 3. Dejarla meses en un rincón demasiado oscuro. Uno de los errores más comunes es pensar que, porque la lengua de suegra puede sobrevivir con poca luz, cualquier rincón de la casa sirve para ella. Así termina en pasillos oscuros, baños sin ventanas o esquinas donde casi nunca recibe luz natural. Y sí, la planta puede seguir viva ahí durante mucho tiempo, pero lentamente empieza a perder fuerza. Las hojas crecen más débiles. El color se vuelve apagado. El crecimiento casi desaparece. Y los nuevos brotes dejan de aparecer. El problema es que muchas personas confunden supervivencia con salud. Mientras la planta siga verde, creen que todo funciona perfectamente. Pero una lengua de suegra sana normalmente necesita más luz de la que la mayoría imagina, especialmente si quieres verla crecer fuerte y estable. Porque incluso las plantas más resistentes necesitan energía para mantenerse realmente saludables. Nombre 4. Mover la planta constantemente. Muchas personas cambian su lengua de suegra de lugar todo el tiempo. Un día está cerca de la ventana. Después en el dormitorio. Luego en el baño. Y semanas más tarde, vuelve al salón. A veces por decoración. A veces buscando el lugar perfecto. Pero cada espacio tiene una temperatura distinta, una humedad diferente, y una cantidad de luz completamente nueva. Y aunque esta planta parece resistente, también necesita tiempo para adaptarse. Cuando el ambiente cambia constantemente, la planta entra en pequeños ciclos de estrés que ralentizan su crecimiento y debilitan su estabilidad. Lo más curioso es que muchas veces, el problema no parece grave al principio. Simplemente deja de crecer. Pierde fuerza lentamente. Y tarda mucho más en recuperarse. La lengua de suegra normalmente responde mejor a un entorno estable que a cambios constantes buscando perfección. Y el último error es probablemente el más común de todos. Número 5. Intentar cuidarla demasiado. Y este probablemente sea el error más común de todos. Muchas lenguas de suegra no mueren por abandono. Mueren porque alguien intentó ayudarlas demasiado. Más agua. Más fertilizante. Más cambios de maceta. Más atención. Más intervención. Cada vez que la planta parece crecer lento,
muchas personas sienten que deben hacer algo inmediatamente, y poco a poco, terminan alterando el equilibrio que esta planta desata para mantenerse sana. La lengua de suegra no funciona como muchas otras plantas tropicales de interior. No necesita humedad constante, cuidados diarios, ni fertilización frecuente. De hecho, una de las razones por las que sobrevive tan bien es porque está diseñada para soportar periodos de calma y estabilidad. Y cuando recibe demasiada tensión, las raíces empiezan a sufrir. El sustrato permanece húmedo más tiempo y el estrés se acumula lentamente. Lo más curioso es que muchos principiantes creen que están haciendo todo correctamente. Pero esta planta normalmente responde mejor a la paciencia que a la obsesión. Porque a veces, la mejor forma de cuidar una lengua de suegra es dejar de intentar controlarla tanto. Una lengua de suegra sana normalmente tiene hojas firmes, color estable y un crecimiento lento, pero constante. Las hojas no deberían sentirse blandas ni doblarse fácilmente. Lolfo. La tierra no debería permanecer húmeda durante demasiado tiempo. Y las raíces sanas casi nunca tienen mal olor. A veces, la señal más importante no es crecer rápido. Es mantenerse fuerte y estable durante mucho tiempo. La mayoría de las veces, esta planta no necesita más cuidados. Necesita menos errores. Menos agua innecesaria. Menos cambios constantes. Menos preocupación. Porque cuando entiendes cómo funciona realmente, la lengua de suegra se convierte en una de las plantas más fáciles y resistentes que puedes tener en casa.